Bienvenidos a tu canal Historias de Latinoamérica. Espero te guste el contenido y si es así, suscríbete y deja tu like, y si no, deja tu dislike. Y si tienes algún tema de tu país, déjalo en la caja de comentarios que lo tomaré muy en cuenta para el próximo video. ¡Comenzamos! Si avanzo, sígueme. Si me detengo, aprémiame. Si retrocedo, mátame. Caibil. Esta historia, a pesar de que nos llena de orgullo y patriotismo, es una historia olvidada que muy pocos conocen y claramente los registros son muy vagos. Ya sabes, si tú tienes algún dato sobre este tema, compártelo con todos nosotros en la caja de comentarios. Recuerden que mi canal es pequeño, pero tú lo haces grande. Comenzamos. Para llegar al punto que nos interesa, vamos a recordar un poco de historia. Cuando Guatemala disputaba una parte de Belice con el Reino Unido, en esa época cuando Guatemala estaba dispuesta a luchar por su territorio, no como ahora que lo ha dejado en manos de la Corte Internacional. El diferendo territorial entre la República de Guatemala y Belice es una disputa entre estos dos países, debido al reclamo que hace Guatemala sobre aproximadamente 11.030 kilómetros cuadrados del territorio de Belice, el departamento 23 de Guatemala. Asimismo, centenares de islas e islotes. Guatemala reclama que dicho territorio fue robado por Belice. La disputa se inició en el año 1859, a partir del acuerdo anglo-guatemalteco que Estados Unidos obligó a firmar a Guatemala. El territorio reclamado por Guatemala comprende desde el río Sastún en el sur hasta el río Sibún al norte. A lo largo de la historia, Guatemala ha hecho innumerables intentos para resolver esta disputa, encontrando siempre oposición, primero de Inglaterra y luego de Belice, por sus autoridades políticas. Aunque en el año 1991 el gobierno de Guatemala reconoce la independencia del pueblo beliceño, no así el territorio que ocupan. En el año 1963, cuando Guatemala supo la futura independencia de Belice, que había conseguido la autonomía interna, solo 2 años antes, el país había rompido relaciones diplomáticas con Inglaterra, preparándose para el conflicto que era más que inevitable. Es que legalmente eran los años donde Guatemala se daba a respetar militarmente en toda la región. La disputa entre Guatemala y el Reino Unido sobre Belice hizo que en el año 1968 una convención de arbitraje estadounidense pidiera el reconocimiento e independencia de Honduras Británica, que desde junio del año 1973 se llamaría Belice. Claramente los Estados Unidos dejó solo a Guatemala porque estaban a favor de los ingleses. Pero podemos ver que Guatemala tenía todas las de perder y a pesar de eso se alistó para el combate sin tener armas necesarias ni mucho menos aeronaves para hacerle frente a Inglaterra. El espíritu del soldado guatemalteco es inquebrantable, tal cual como en el tiempo de los mayas, sabiendo que su destino era la muerte contra los españoles, nunca dieron marcha atrás. En las venas de cada guatemalteco corre sangre de guerreros mayas. Por eso hay que sentirnos orgullosos cuando te digan que eres hijo de Tecún porque legalmente es un honor para cada chapín ser representado por esos héroes mayas. En el año 1970, bajo el mandato del presidente Carlos Manuel Arana Osorio, este mandó a militarizar la frontera imaginaria con Belice. Entonces el gobierno británico incluyó un grupo de Harrier de la Real Fuerza Aérea de Inglaterra y aumentó general todo el despliegue de sus tropas en Belice. Las fuerzas británicas fueron desplegadas en 6 campos permanentes en apoyo a las fuerzas de defensa de Belice. Entonces Inglaterra dijo que a Guatemala sería muy fácil invadirlo, pero no sabían lo que les esperaba. Entonces el presidente dio la orden de mandar un destacamento de caibiles que penetraron la selva de Belice como jaguares, sin dejar rastro, usando la noche como camuflaje. Al toparse con el objetivo que era la población de Toledo, llegando a la aldea de 1000 habitantes, acorralaron a todos los habitantes por 3 días y 3 noches sin que los ingleses se dieran cuenta que la operación de infiltración que habían hecho las fuerzas especiales de Guatemala era todo un éxito. Cuando llegaron los británicos, las tropas guatemaltecas yacían en Petén, en la base del infierno, tomando agua. Ese fue un golpe bajo para el Reino Unido. Dolido, le dio 3 semanas a Guatemala para que presentara su rendición. Y aquí viene lo bueno, porque aquí fue donde entró el apoyo internacional,
de uno de los 3 países que no abandona Guatemala y que no es de Centroamérica, los cuales son Argentina, China, Taiwán y el mejor aliado de Guatemala hasta nuestros días, Israel, que es un pueblo de guerreros como Guatemala. Israel tiene el honor de ser reconocido como el único país en el mundo y en la historia de la humanidad en haber vencido a 3 países distintos en 5 días, los cuales lo superaban en armamento. Israel rápidamente donó aviones Araba 201, utilizados como transporte de personal militar de origen israelí, y los Pilatus P-7 de origen suizo, declarando que si el Reino Unido destruiría a Guatemala en 3 semanas, ellos lo destruirían en 3 horas. Y si se preguntan por qué Israel tomó ese bando en contra de Inglaterra, si Inglaterra tenía el territorio que hoy en día es Israel, Palestina en ese entonces, pero Inglaterra quería quedarse con esos territorios y por la presión internacional tuvo que dárselos a Palestina, y por la presión de las Naciones Unidas, Inglaterra no votó para que Israel fuera un país independiente. Ya pueden ver que habían roces desde entonces. En cambio, Guatemala fue el voto decisivo para que Israel fuera independiente y libre, tal cual lo somos nosotros. Y así fue que este enfrentamiento bélico se calmó y no pasó a mayores gracias a la intervención de Israel, que sirvió como una fuerza disuasoria. Los siguientes años se han vivido con el asedio de un posible enfrentamiento en la línea de adyacencia entre Guatemala y Belice, hasta que en el año 1994 el Reino Unido decidió retirar sus tropas del territorio de Belice, pero en el año 2015, con la muerte de 2 campesinos guatemaltecos en manos de los soldados beliceños, Guatemala decidió reforzar la frontera, si se podría decir así, con 4.000 soldados, y claramente Belice con sus 1.500 soldados se asustaron y pidieron a Inglaterra que devolviera sus bases de entrenamiento a Belice para poder disuadir a Guatemala y que no lo tomara a la fuerza. Guatemala se encuentra en el puesto 92 del ranking global Firepower, seguido por Honduras, que está en el puesto 110, Nicaragua en el puesto 114 y El Salvador en el puesto 128. Según los datos global de Firepower, Guatemala está liderando el poder militar de toda Centroamérica. Guatemala en la década de los 70 compró un lote de misiles Gabriel a Israel. Estos vinieron junto con los vehículos blindados, aviones Araba, y los misiles Gabriel se vieron instalados en los guardacostas guatemaltecos. Claramente Guatemala no podía declarar que los tenía, porque si no iban a sancionar a Israel por venderle o donarle armamento pesado a Guatemala. En la actualidad, en la ciudad de Guatemala se encuentra un monumento del avión Araba 201 donado por Israel, el cual se encuentra ubicado en la 11ª calle y 5ª avenida de la zona 13, un monumento al Estado hermano de Israel, de la República de Guatemala, en memoria del apoyo brindado en esos momentos de conflicto y en toda la ayuda que le brindó a Guatemala en el tiempo de la guerrilla. Muchas gracias. Déjalo en los comentarios si ya conocías esta historia o si no, muchas gracias.